Hola, soy Nancy Soler del equipo de talento humano de Platzi y te voy a compartir unos tips para tu próxima entrevista. Las entrevistas de trabajo suelen ser ese momento corto en el que tienes que venderte muy bien. Entonces vamos a empezar por hablar qué es el trabajo y qué es esa profesión. El trabajo es esa actividad bajo la cual vas a recibir una remuneración. Pero si vamos más allá y vamos a esa actividad que nos apasiona, estamos hablando de la profesión, estamos hablando de esa actividad que nos enorgullece y por la que vamos a querer crecer cada día más y vamos a pensar en cómo mejorar esas habilidades. Eso es lo que debe representar y eso es lo que en últimas nos va a dar mucho éxito y mucha seguridad en el momento de afrontar esa entrevista de trabajo. Te invito a que en el sistema de discusiones me compartas qué significa para ti el trabajo, qué significa la profesión. Antes de la entrevista, indaga sobre la empresa a la cual te estás postulando. No basta con que solamente veas cuáles son esos requisitos, responsabilidades, habilidades que está buscando un reclutador, sino que veas que esa empresa para la cual o en la cual te vas a estar dedicando en el futuro sea realmente la que te cautiva y con la cual vas a identificarte con los valores, con la visión, con los objetivos que persiguen. Mira cómo eres antes, o más bien cuál ha sido tu experiencia anterior en otros trabajos. Y si no has tenido experiencias, entonces cómo han sido de pronto el desarrollo de proyectos. Ahí vas a reconocer cuáles son tus habilidades, vas a reconocer cómo estás en entornos de equipo de trabajo o en equipos grupales, cómo es tu desempeño, cómo sientes que fluye tu comunicación. Ese tipo de situaciones las puedes capitalizar en el momento en que vayas a afrontar la entrevista. Revisa muy bien tu CV, el currículum vitae, porque muchas veces se encuentra uno con errores de ortografía, fechas que no son consistentes, retos que no son coherentes con el cargo que se estaba desempeñando. Entonces es importante que revises y que ese currículum sea coherente con el perfil que se está buscando. Entonces asegúrate que eso esté correcto. Durante la entrevista, siempre sé honesto. Hablar con la verdad es lo más importante. No tiene que ser todo perfecto. No busques decir cosas que no son, porque a lo largo de la entrevista es posible que se descubran. Y si no, cuando estés en el trabajo, entonces eso no va a ser agradable y de verdad va en contra de la honestidad. Aprovecha cada momento de cada pregunta para mostrar que eres el perfil ideal para el cargo al que te estás postulando. Procura tomar la iniciativa contacto. Si ves que no es un momento apropiado para intervenir, no lo hagas. Más adelante seguro llegará el momento en que puedas hacer la intervención que quieres hacer. En el lenguaje no verbal, la actitud es muy importante. Hay cosas que uno no dice, pero se ven. Entonces, es muy bueno que mantengas siempre una muy buena disposición, que muestres agrado por estar participando en ese proceso de selección y que realmente esa empresa es en la que buscas crecer, en la que buscas trabajar. Si eso no te está cautivando desde un principio, estás perdiendo el tiempo porque pues, no vas a terminar amando lo que haces y ese sería un muy buen objetivo final para trabajar. El contacto visual con el reclutador, pues que sea un contacto permanente visual, pero que no sea asfixiante, que no vaya a ser molesto ni desafiante. A veces se siente o se percibe ese tipo de cosas, entonces es bueno que lo logres modular. Y en lo posible, grábate antes de una entrevista. Simula una entrevista para mirar cuáles son las muletillas, cuáles son esos términos que a veces falta para que quieras expresar las experiencias que has tenido o cómo vas a hablar de ti mismo. Ese tipo de cosas te va a ayudar para que fluyas y muestres mucha más seguridad en el momento de la entrevista. En tus respuestas, aprovecha cada intervención para mostrar que eres la persona adecuada para ocupar la vacante a la cual te estás postulando. Y eso lo logras con todo lo que hemos venido hablando, de la actitud, de mirar e indagar sobre la empresa, de indagar quién eres, de indagar cuáles son tus
fortalezas y tus debilidades. Y aquí viene un tema importante y es el de ordenar las ideas. Muchas veces, y me ha ocurrido en muchas ocasiones, uno pregunta sobre una experiencia y se alarga mucho digamos, el qué hacer sin lograr una conclusión y es un poco difícil entender qué ha sucedido en esa experiencia y qué es valioso. Entonces, acá lo importante es, primero que todo, dar contexto del entorno laboral en el que estabas. Segundo, si era una situación o un proyecto a desarrollar, entonces hablar de ese proyecto de una manera corta. Mirar las acciones o hablar de las acciones que se tomaron. Y algo también de gran importancia y que uno valora mucho es que en ese tema de honestidad le digan a uno, mi rol era tal, no necesitas ser el líder del proyecto y el que estaba frente a una situación. No siempre eso es lo que uno está buscando. Lo que se busca más es entender cuál es el rol, cuál es tu posición, cómo te mueves en un equipo de trabajo, por ejemplo, y cuáles fueron los aportes en ese momento. Entonces, no hay que sabérsela todas, hay que ser honesto y decir claramente tal situación. Ahora, algo también que es bastante relevante es si hubo fallas o hubo situaciones que no te llevaron al éxito, eso se puede hablar con toda tranquilidad. Uno valora mucho también saber cómo se afrontó una situación que fue adversa. Y si hubo una situación adversa, adicionalmente piensa y analiza y hazlo en la práctica cómo mejorar las habilidades que de pronto en ese momento fueron insuficientes, o tuyas o del equipo. En el después, analiza cómo fue esa experiencia en la entrevista. A veces te puedes encontrar con diferentes tipos de reclutadores. Algunos pueden ser un poco más insistentes en las preguntas, en fin. Y eso te va a ayudar a entender cómo vas a afrontar una siguiente entrevista. ¿Qué cosas te están faltando? Seguramente a lo largo de la entrevista vas a encontrar habilidades que no conocías o que las debes fortalecer. Entonces, ese análisis hay que hacerlo, hay que sentarse y hacerlo. Y ser crítico. Una autocrítica es una forma de crecer. Entonces, el crecimiento no tiene límites, así que critícate todo lo que puedas. ¿Sabías que más del 50% de las vacantes no están publicadas? El tema del referido es una forma de reclutamiento bastante importante y es de las más exitosas que hay. Los software que utilizan las empresas para revisar los currículum descartan un 50% antes de que el reclutador las vea. Y esto viene a que es muy importante cuando hablábamos de revisar antes el currículum, mirar cuál es el perfil, para mirar cuáles son esos términos y esos factores claves para que el software no te vaya a eliminar. Ahora te voy a contar, según las estadísticas, que busca un reclutador. Un 36% de los reclutadores buscan habilidades multitarea. Se refiere a que no solamente te concentres en una tarea, sino que se te puedan asignar otras adicionales y que igual no afecte tu desempeño. Un 31% busca iniciativa. Esa iniciativa es a que si en algún momento se necesitó algo, pues tú tengas la iniciativa de tomar las riendas de un proyecto o de alguna situación. Entonces, que no te quedes solamente con lo que estás haciendo, sino que seas proactivo. El 21% busca pensamiento creativo. Cuando llega un nuevo empleado, pues viene con mucha experiencia o con su formación, que seguramente te va a llevar a proponer nuevas formas de hacer las cosas. En Platzi queremos que nuestros estudiantes triunfen y consigan su mejor empleo. Te reto a que te grabes y nos cuentes cómo te fue. También, si quieres compartirnos alguna experiencia en entrevistas de trabajo, adelante en el sistema de discusiones. Voy a estar muy pendiente de eso y de cualquier duda que quieras resolver.